Baisha pamba, eisha ba, peina, coina, na ame ayuma hina, agüero mañana debe y ante programa mi, pende programa entero, vete, va, se va a grabar a Doralor, hermano, Pena Guiru Pastor Emilio Vázquez estaba coronel, abogado departamento de Itapoibe. Peina Yubita Sombra, este Meñi Meñi, Moñón Diver y que fuera. Ya en dúo, imagina con edición número 528 de Doralor, hermano, fuera. Y abrazo rompe espalda, Penero Puti Paitema. Apeisha, Juan capítulo 20, verso 28, tenon dio teorel y que fuera ya harei, yema ese, eishahina, ape ya un maje mañana de mensajito y fuera curi, ya píbete y desafío y mi curi lo mitad meja, oye por escaco lo mitad Biblia ese compañero. Paigo Pastor Sergio, paigo yicojina. Abu yembra teken debe ya pujar ñande coña nerem ya po mi ya hupijan guay shabe te shan anga muy te Facebook pe ya sa YouTube Facebook pe si me ina pe lo itambo asa WhatsApp y Telegram ve hao corre ñande pronto corre y oigo esa ina para Sergio bendiciones de ande familia escuela entero este abu llegue entero este ahí tapisa escuela ve ahí como saben viejina pe coña nerem ya po mi o por piete redes sociales rupibe ñande en duda escuela hina y saludana un poco a los asiduos oyentes tuyos de radio Wasaje. Oye, pues vamos a saludar para itendero está ñanendo ahora cuera el sistema radio WhatsApp pibe ñanendo vagina. Oye, men amoite sacoru guabelo y ñanendo ina tema. Oye, pues vamos a Yesamin, va otra cosa. Peango, estamos haciendo la investigación respecto a lo que le dijo Tomás al Mesías, según la Reina Valera y otras ediciones católicas, claramente le dice al Mesías que él es Dios. Que vea. Pero una sorpresa, porque en la BIN dice que es su soberano, y también dice que es su Elohim, y al parecer Elohim es Dios en español. Ahí sí que ya no entendemos más qué pasó. Bueno, hay que ya se calle y pues guarda. ¿Cuál es el problema? Sí, porque ya es que tiene preguntas. Veango semana o por anduñan de y cuey muy gojora europea. Sí, seja curi MPG camina ya responde tajina peas. Pe analizar, pe investigar, pe de respuesta, pero ¿qué pasa? Que en todas las versiones dice Señor mío y Dios mío. A ver, lo mitad de cara obvio, Juan 20:28, vio. Bueno, Juan 20:28 es cierto. Reina Valera, Dios habla hoy, en todas las ediciones, Biblia latinoamericana, Nambrena, de abril 20:28 de Juan. Te encontrar con un Tomás que le declara al Mesías y le dice Dios mío allá. A la pina entonces lo a ver y lo mitan si yandego ya estudia para Magurigue el Mesías no el todopoderoso que esto que aquello y aún en la Reina Valera yande a ver lo mitan. La pregunta era amén. Disculpe mi confusión, hey. Si el Mesías no era el todopoderoso Dios, ¿por qué no le corrige a Tomás, el cual le dice Señor mío y Dios mío? Bueno, pego y la ñane pregunta, para la ñane responde. Hablamos acá, nací a lo mitad, imagina. Bueno, lo mitad, allá, oye, lo viajina curije, y bueno, ya está, bimbe, ya se está de la duda. Por primer término, ve, y soberano mío. Upeije, y otro para allí la palabra Dios, en hebreo. Pensamos en de guri. Digo, esa Elohim, que en español es Dios, y bueno. Ya le minan para la ya, 20:28. Ya pues saca ponague. Porque esta PM va para el problema. Sí, a Pepe lo están buscando mensajes, no hay diferencia ahí.
Aún en la Biblia, vin, igual modo encontramos el término, solamente el término, Elión o Elohim, que en término español es otra vez Dios. Es decir, que probablemente hubo una traducción y ya con este término aún en la Septuaginta griega del siglo XII. Bueno, por eso que Lavín lo tiene así. Bueno, sí, Lavín es una traducción, sí, de la Septuaginta, eso es griega del siglo II, porque ya la escritura del Nuevo Testamento en el año 200 estaba en griego, y esa traducción del año 200 del Nuevo Testamento en griego también es conocido como Septuaginta griega. Ya. Lavín, la pesita aramea o copia upea. Allá. Entonces, o sea, la Septuaginta griega, la pesita aramea del siglo II, son copias de los textos griegos de ese entonces, ya, del año 200. O perie, oye, copia, cuella tarde, oye, copia, cuella, tú ya, oye, falsea y te ima, ya. Entonces, peaco vin un batú, mis recopilaciones de las escrituras más antiguas de esos tiempos, especialmente de esta Septuaginta griega y pesita aramea, que son la misma copia de la Septuaginta griega del año 200. Usted vendré topa llegar, pues mu cañibe llegar, había algunos estudiantes, ¿ves? Estudiantes, imagínala con pechan de ella por escao, he analizado, he profundizado y pues guardado en la escritura, y nada, ella puede investigaciones, mira, ya uno es considerado estudiante de la Sagrada Escritura. Yo pues llegué a algunos cuares porque sí, ya leí mi, a ver, cierto, en la BIN también dice, solamente que está en hebreo, Elohim. Dios Elohim. A la mayoría me están, aún, sí, acá le voy a leer el que tengo, la Sharekoai Abevin, es del año, es actualizado, 2018. De igual modo dice lo mismo y a nivel de la pende celular, a no ser de que alguno tiene en su celular, a la Sharekoai ahí purea en hoja, más impreso, más la misma cosa y pero ahora, como tiene explicación, lo que pasa es que ustedes están haciendo una investigación escritural, pero están comparando versos y textos. Pero onda cae la definición en su idioma original, cae la traducción de esas palabras. Upebe becañi. Upebe la secretos y natale. Mi meme la 2028 de Juan. Bueno, ya pico a Pamango, Reina Valera vengo y 2028 y entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Iñan de 2028 latinoamericana, me aloye purubeina. Creo que concuerda con Dios, habla hoy también. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Tú eres mi Señor y mi Dios. Entonces, y claro, ahí ya topa el Mesías verso 29, y sube de ningo tomar reguero vía porque se desha. Ane toma mamá oyero vía se desha. Entonces, ya topa el Mesías va y jabe toma no, es para nada tomar se onda, Dios todopoderoso. Segunda, el Altísimo Todopoderoso, no le dijo nada. Entonces, ahí está la Pepe y la pa. O sea, entonces, o está mal traducido, o se tradujo mal, o el coño, por uno está investiga. Bueno, pues se cueja EPMPGK investiga. Entonces, inmediatamente lo mitad ya inambipu ama. Y lo único, lo más, y a veces hoy, gripeo y cotas hoy, lo más probable es que lo mitad pues ve yajata a la BIM. Algunos y bueno, pues ya analizada. Esto que han buscado en el texto griego. Tiene justamente
Pea hina la ya pea con trabajo le yetua. De honamos al texto griego, dice tiene varias definiciones, algunos términos que se tiene que interpretar y colocar para una correcta traducción. Bueno, la misma cosa del hebreo. De joro hebreo beja catapete y término, por ejemplo, Elohim va epa heise este teimba heise handere y cuaramo para colocar a maitea palabra para de acuerdo a la circunstancia. A veces según lo mitad, upe griego, upe de ahí, algunos términos está y teimba heise. Y probablemente se colocó mal las palabras. En vez de poner otro término se puso como teos, entendiendo de que el Mesías es el Todopoderoso. Bueno, puede hacer allá por ahí justamente con que se vea casi inauguri algunas comprobaciones en griego. Sí, oía ahí algunos versículos. Por ejemplo, Juan 10:30 también de interpretar en el griego es catano interlineal o traducción de español, por ejemplo, algunos verún de la terminología, o sea, las traducciones a PTI palabra entre 4 significados oreco. Entonces eres cara más para la correcta. ¿Qué pasa? Que en muchas ediciones se puso nomás ya esa PTI o como ni veas a escuela, por ejemplo. Si ellos quieren hacer creer que el Mesías es el Todopoderoso, o escape término o juego por otro lado. Cuando se cae la BTI término de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realización de los hechos en el texto. O pegan la Yipuruna. Bueno. Eso para que a explicarme en la guaraní. Por ejemplo, en de guaraní me Yipuru ajata que hay jugado. Ajata hace ya acá papel. Aunque ahora con doble sentido lo mismo. Entonces, si una persona está una persona te dice así, ajá, sería acá y miti cuatía que hay jugado de ayuda manga y te inde. No hay problema, no hay ningún problema, no hay familia vende problema. Ni no ñemonde ni va eve no ñembochuco y pisitende. Ojo cora puruguay. Pillama mobo ojo y no. Ala y donde era igual yo inde pesa a pedir por andumba es fulano ta doña problema va jota caigo sí a doña problema no recoti denuncia y pe amor o gestionando ti papel esa oñe monde hija o se ojo no hoy la corapio todo oñe te la jugado todo pues ya contexto diferente vaya otro contexto ve así ojo la jugado ve añete te ahí te ve. Entonces de analizar ambas el contexto, va es circunstancia, va es situación, oye purú, la término. Apean no ya apoyan lo mitad un castrán de mala, por ejemplo, de traducción, coche 4 significados, hoy purú, no más veo convenía, pero no hay purú y la de acuerdo a la situación, la como veo a la versículo, pero no hay purú y a la traducción. O si no que ahora voy a casear, ya tú hijo peaco me explicas caseina, pero me hago ahorita no entendés. Bueno, partiendo de esa información que algunos están buscando a Pecha y Buto, porque Ñandeco ya defendían la verdad lo mitad. Anillas de cañan de, por ejemplo, algunos ellos acá oro ya no cambia sella upeares igual doctrina antes ellos entonces ne cambiamos ay no camina la ne contra el Milan va ere paja ne contra hay analiza mi que son ya pura se con bodir pues ya puede no peango no peango higo se aro ya contra pejan va ere va el hoy puro la o argumentajan malanda ahí a peisa upea se eca hay razón, Hanahanio, no, ahí ves. Pero mi tan la estudiar la mi sea pisa, oye, a mí ahí na añandego aprendiste hoy. Muy esa alguno oye escala griego, ves y bueno, la griego vengo a palabra a veces oreco más de un significado. Entonces mala y puruta, de acuerdo a las circunstancias, pues pañan de allí cuaipo, ñaña y medio pebe pero y catuya estudiar la hechos conforme a ambas epas y unos capítulos antes, unos versículos antes, unos versículos después, de acuerdo a y tuya colocar yo ya la traducción. Pero que te me la ejemplo la OJ que hay jugado pero se le acá papel. Analizar ambas epas y de
que era CT, imagina o impapotama y este realmente doña polemo y jota la jugada. Bueno, tamaña mina ave a la misma cosa. Y aquí está la exégesis hebrea, la misma cosa, pende ella, pues, solamente que, bueno, acá algunos me dijeron que no poco y la encontró nomás, topaje, está término, dos, tres términos, un significado, recopete y términos, en griego. Pero, oye, ya antes, porque no va, él ahí ya pota. Entonces, aprende ayuda, imita a Shaina, inclusive Curio Oruca y oye, poti investigación de muy goina, había sido ese eran el otro, allí ya explicaba. Por ejemplo, en hebreo y en griego, griego y Teos, y al español es Dios. Por ejemplo, y en hebreo Elohim, en griego Teos, ambos al final quiere decir Dios o el Todopoderoso. Bueno, a veces haya pequeña corrección, hay confusión. Pella pues acá por hoy por está bien en Juan capítulo 20 versículo 28 y pella. Entonces Tomás respondió y le dijo: soberano mío y Elohim mío, oí Pepe la Elohim. Pero muy la problema. Aunque este petita pisaje y griego ve debe tener término oreco dos o tres significados. Bueno, jala hebreo pe la misma cosa, che papá. Por ejemplo, en hebreo, Elohim de Iseina solamente el Todopoderoso. No, de analizar va el contexto, beba. Va a oír madre para referir, porque Elohim en hebreo dice el poderoso, o un líder poderoso, o una persona sabia, petit persona ñarando eteía, peteín juez, peteín buruisa, peteín ángel, y bueno, o si no, peteín ángel de maldad, ente maligno, Elohines, dioses, entonces la ñandella pensaba tan bueno, apegó Vimpe y Elohim mío y que sí que Dios mío y no, ojo, el Mesías era un Elohim, no hay duda. ¿En qué sentido? De que era un líder poderoso, era un juez irrefutable porque impartía justicia conforme a la ley, y ese era un juez, era un príncipe y era un rey a la vez. Era príncipe y rey porque era hijo del rey de reyes y también tiene título de rey, es decir, era una autoridad y a la vez era el Mesías, el ungido. Ese también, a un ungido también se le puede considerar un Elohim, un poderoso. Entonces, de Isei que Elohim, el Mesías que el Todopoderoso. Ahora, tú eres el Ha Elohim. Upe ya o cambiamos. Upe ya otra cosa. Pero Elohim es un Elohim. Allá. Entonces, de Irishue, de Ha Elohim de Israel, Ha Elohim de Isaac, de Jacob, de Moshe, de Iri. Tú eres Ha Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, de Iri, el Mesías no le cuipa el título. Pero sí, como muchos jueces, muchos escribas, el escriba también era un escriba sabio y que era una autoridad, era también un Elohim. Entonces ese era un título y catua oñeme peteín autoridad, peteín persona arandú, peteín juez, peteín príncipe, peteín rey, peteín ángel, peteín entidad, ¿verdad? Se le llamaba Elohim, ¿sí? Entonces entonces ¿qué es lo que le estaba queriendo decir acá? Él dice entonces toma cuando de allí cuando va a dice la Elohim ya pende arandú pama lo mitad algunos escama os escapa el tema el significado en griego entero más solamente que el problema está que anda pepilla y que
en hebreo, Elohim es un título que se le atribuye a personas humanas y a entidades espirituales. Con cargo, con sabiduría, con inteligencia. Ya explica para más. Bueno. Bueno, APGI, sí, traducido del hebreo al griego, amigo. Sí, o sea, lo mismo yente, eres la griego, ve, la término cuera, pero donde coloca cuaino hija huella, ella po ahí está la transliteración. Preguntan algunos si conforme a los significados del griego al español, si se podría hacer una buena transliteración. La mejor transliteración y catúa ella po y más la diccionario teológico o diccionario bíblico o exegético hebreo español. Porque la hebreo y profundo veas esta vez término. Por ejemplo, al griego, del hebreo al griego había algunos términos que no se podía traducir, se transliteró. Entonces de directo ya con facilidad. Con facilidad con la hebreo diccionario bíblico hebreo al español. Cada término fuera, sí, ahí ya se puede ir estudiando el trasfondo histórico, la situación, la circunstancia, y estudiando también el modismo de palabras de aquel entonces. Con ese diccionario ya puede hacer una buena transliteración. Pero en la transliteración la versículo original. Bueno, no sé si a ver, quiere transliterar del griego al español lo que dijo Jonás, pero curios, ahí habla ella. Señor es curios, curios en griego, así. Entonces deje cana curios para la dice, así se te ya pota la transliteración, deje cana curios, por ejemplo del griego al español para la dice. Me anda de topamos, hay que tiene un solo significado. A ver, baja autoridad o poder sobre una ciudad y sobre personas en griego, títulos y no vea. O pareja en atender a la ella pota hablando de sí, y el Mesías tenía autoridad sobre personas porque era el Mesías. En ese sentido, curios o señor en español, pero cuando lastimosamente la español vende por uno señor, ya no, pañan de ya de muy. Ni entendé, va. Upear la mañana la traducción de la BIM, por ejemplo, o Pepe ya explica por una mandepe, soberano mío y Elohim mío. Soberano es una persona que tiene un título de alguien que tiene poder y rige sobre la vida de los demás. Con autoridad o ordenar o gobernar el pueblo. Y el Mesías era rey, era Mashiach, o sea, tenía esa autoridad, ese título de soberano. Eso no quiere decir que él era el todopoderoso. Por ejemplo, la soberana reina y colección de rey. Entonces Dios femenino, ya entendé, ya. Entonces, claro, un presidente de la república, juntamente con los magistrados, todos los poderes del Estado, ejercen soberanía, ejercen gobierno, claro, y tienen que cuidar ese gobierno de la nación. Y eso no quiere decir que ellos son que se acuerdan de Yara allá. O sea, esa palabra ya pongo la ya se caen la ejemplo. Entonces lo que cuando dice Tomás le dice soberano mío, y sube
Bueno, de competir autoridad se vida Ari. De gobernar se vida Ari. ¿Por qué? Porque él era el Mesías, el ungido, y era rey nuestro. Y tiene gobierno sobre nosotros. Y soberanía, porque tiene gobierno sobre nosotros. Por cuál autoridad de Ari. Porque es el enviado del Padre. Por eso, no es porque él es el todopoderoso. Y ahí le dice, y Elohim mío, eso es, deja, ten líder poderoso, Sheemara. Ten líder poderoso. Ten persona capacitada y ñarandúa. Ten rey donde Sheemara. Porque eso, Pepe, Ipuruan caminan a la término Elohim. Y te va a decir, por ejemplo, hay que usar los diccionarios correctos. Y te va a decir que tiene varios contextos, varios términos. Bueno, soberano mío y Elohim mío. En el sentido de que el Mesías es un líder poderoso, un ungido poderoso de Elohim, que gobierna sobre la vida de sus seguidores, por medio del poder del Padre que le otorgó. Entonces, Mashiach es un Elohim, un soberano en ese sentido. No en el sentido de que él es el todopoderoso o el mismo Yahvé. Bueno, y si existe un versículo donde a un ser humano se le puede también llamar Elohim, para que se nos aclare un poquito más. Bueno, a un ser humano, que se le llama Elohim, Reina Valera y Humaleteina, ok, haya ser siorata hina upea baja hina, aniame eva inde hina, upebe de lo muy tende de tita pea, naame. Éxodo capítulo 7 versículo 1 de anotami. Aupepe Reina Valera PGI, que el Todopoderoso y Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, o Elohim de Bimbe, Elohim para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, acá vemos el título Dios o Elohim, que es el mismo Padre le otorga a Moisés, en el sentido que él es un príncipe poderoso y sabio, más poderoso y más sabio que Faraón. Pero cuando dice que es a él todopoderoso, ahí le dice, yo te he constituido Dios y supe. Entonces, pega y captura y purú como evidencia en entender por una vez por los pebe. Entonces, el término Elohim ahí vemos. Justamente, pega o calza por ahí te irán que te explicar, pepe. A este pepe con pregunta ya de coja. Porque pepe ya es esa cainteima. Moisés, un Dios. Moisés, un Elohim, un líder poderoso, un príncipe poderoso, una persona sabia, más que Faraón, porque estaba ungido, tenía el poder, tenía la presencia, estaba con él el Todopoderoso allá. Era un enviado del Todopoderoso. El Mesías también era enviado, estaba ungido, era rey de reyes y demás. Entonces era un Elohim, una persona con autoridad del Padre. Bueno, sencillo, ya pepan, el hecho de que han apejenduye Mesías Elohim, el Todopoderoso, que es un líder poderoso. Y eso es indiscutible, por eso dice que toda rodilla se doblará ante él, en el sentido no de adoración, sino en el sentido de respeto. Porque ante los reyes y ante las autoridades, la gente se postraba. David cuando era rey, Saúl cuando era rey, lo mitad oñesú en donde era. O pande dice que va a adorar, porque ellos tenían prohibido adorar a personas. Bueno. Claro, las pintas hacemos ahora muy para allá, vean. Ya es mío y ve para alguna cosa, a ver. Bueno, eso sería para el versículo 29 ya. Los papota y tema ya con un capítulo más se realiza Torah. Vean de lo mitad, sí, ahí está, es justamente en este el griego. Mejor si Pepe aprende por la terminología. Sí, acá me preguntan si tengo una transliteración del hebreo al español
de 2028. Sí, tengo una transliteración del 2020. La mejor transliteración, no hace falta lo ni transliterar porque pe vimpe na pe mañami. Hoy por ahí te digo, solamente que pe entender ambas epas y se la Tomás le respondió y le dijo, ya muy ya, che gobernador, deja el che gobernador, deja el che Steinbujara, soberano mío. Deja el che líder poderoso. Ya Yerobian dereje. Eres mi soberano, mi gobernador, el que gobierna sobre mi vida. Y eres para mí un líder poderoso, un enviado poderoso de parte del Padre. Y se ha hecho el Elohim mío. Y sencillo, pea. No hay tanto que... Bueno, eso sería la transliteración. De acuerdo, pues la transliteración pues se hace de acuerdo ya a las traducciones que tiene que ver con, con el texto original, a ver el modismo de palabras que se usaban en ese tiempo. Ay, ay, ay. Bueno, no, más yo llamo, peaco griego, pea, aprender ya puede ser, pea, que puede ir porque Isana Pipa y puede tener que unir todos los términos. Mm. Ojo de ver, entonces de pecurio vende de cañima, el señor lleguen de hey. Y a veces y Teo otra vez me dice que es Dios. Pero hay teos y hay seos. Ya tendrían a la griego, pero puede ser ya otro tema ya. Ya, un pedazo explica para Maguri Juan 1:1. Teos y seos. O sea, el rango. Rango mayor, teos, y un poco menor otra vez es seos. Bueno. Hoy me lo invitaron a veces ya me pues vinieron enviar poco este día Araguaja y yo topada y nada. Hoy me va a preparar Primera de Corintios, sí, Primera de Corintios lo mitad me preparar pero un que vende pregunta. Primera de Corintios y nada año de estudio añeja ama ese por avisama ya añe punu imagina. Ya hay catuma pembula pende pregunta y escuela y gato en esa en base upea ya elaborar la pende respuesta. Y Primera de Corintios pelliqueta o pave estudio de Cadija Torah de Juan y que está estudio de Primera de Corintios en cada hija Torah. Así es que Pembo la vende pregunta. Oye, tema y yo topada con era muy shalom, bendiciones, hasta mañana. Oye guapaba y botepe, o mi hija o ya yaipa. Tu vena cupujarero, tallajesa peyasu. Arapeguara mogoleisa o me asaino y me asaino. Arapeguara mogoleisa o me asaino y me asaino. Se para guaira sahana, de poni se ne mamove. Se para guainde bejae, rojal jubecada corre. Se para guaira sahana, de poni se ne mamove. Se para guainde bejae, rojal jubecada corre. Peyuna mumbere guamba, pereza mi sereta. Catuete y peyucule, dorigaku apoa. Go apeyeko emami, nyande nyara oiko watan. Hai pue pore pioheya, heta itemba epona. Hai pue pore pioheya, heta itemba epona. Se para guaira sahana, dai poni se ne mamove. Se para guainde bejae, rojal jubecada corre. Se para guaira sahana,
dai pori se ne mamove, se Paraguay de beja no hay cubeka.